Cada segundo miércoles de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica con el objetivo de promover una profunda comprensión de la enfermedad y una mejor calidad a los pacientes que la padecen. La EPOC es la única patología relacionada con el tabaco cuya mortalidad sigue en aumento, según lo afirma la Organización Mundial de la Salud, quien prevé que para el año 2030 esta dolencia será la tercera causa más importante de mortalidad en todo el mundo. En 2012 murieron por causa de esta enfermedad más de 30 millones de personas, lo cual representa 6% de todas las muertes registradas en ese año, teniendo en cuenta que más del 90% de las muertes por EPOC se producen en países en desarrollo. La celebración anual para luchar contra esta patología está en manos de la Iniciativa Mundial contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y es auspiciada por la Organización Mundial para la Salud, quienes apoyan una serie de actividades a cargo de profesionales de la salud y de grupos de pacientes globalmente. El tema escogido para este año fue respirar en el conocimiento. Y para hablar de este tema de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, nos acompaña ya acá en el estudio la doctora Lérida Padrón. Ella es neumonóloga. Bienvenida, doctora. Gracias, Daniela. Gracias por la invitación. Veíamos un introductorio haciendo énfasis de lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero nos gustaría saber cómo puede saber una persona cuáles son los síntomas que se presentan con esta enfermedad y también decirle a nuestra audiencia por qué se genera esta enfermedad ya que es adquirida. Okay, lo primero es que hay que conocer los factores de riesgo. El factor de riesgo más importante asociado a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el tabaquismo. El hábito tabáquico está en primer lugar, aunque existen otras cosas como ya lo mencionaste en el micro, la polución ambiental, algunos factores de trabajo, pero lo más importante es el antecedente tabáquico. ¿Y cuáles son los síntomas? Los pacientes que padecen de EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica antes lo llamaban enfisema o bronquitis crónica, eso ya queda todo englobado en este término, se quejan principalmente de dificultad para respirar, o sea, de disnea. Sienten que para las actividades cotidianas pueden cansarse como no ocurría anteriormente. La presencia de tos y de expectoración de forma crónica durante mucho tiempo es también, los debe hacer sospechar de que pueden estar padeciendo la enfermedad. Hay pruebas específicas que nos permiten diagnosticar con precisión la enfermedad, pero estos tres síntomas son los síntomas básicos de la patología. ¿Y cómo siente la respiración una persona que tenga EPOC? La persona que tiene EPOC tiene dificultad para respirar y lo dicen, que hay dificultad, pero hay descripciones muy buenas que dicen, imagínense que usted está respirando, toma aire profundo, se llenan los pulmones, bota muy poquito de aire e intenta respirar nuevamente profundamente. Esa sensación es lo que sienten los pacientes con EPOC, porque efectivamente ellos tienen lo que se llama atrapamiento aéreo, queda aire atrapado en el pulmón y eso no les permite respirar a plenitud, por llamarlo de alguna manera. Entonces imagínense, tome aire, respire, no lo bote y intente respirar nuevamente. Esto es muy característico de la enfermedad. Es como un ahogo. Es la sensación de ahogo y asfixia, así lo dicen los pacientes. Siento que me estoy ahogando, siento que me estoy asfixiando. Y eso es constante, todo el día van teniendo esta respiración con tanta dificultad, doctora. Habitualmente es permanente. Hay momentos en que hablamos de exacerbación de la EPOC, es que el paciente que se mantiene más o menos estable y con una disnea, con una dificultad para respirar para ciertas actividades, empeora en algún momento por la causa que sea. ¿Y al dormir? Al dormir puede haber, el paciente tiene baja de oxígeno en muchos casos y dificultad para dormir, pero al dormir es básicamente lo mismo, no hay mucha diferencia. El deterioro o el empeoramiento de los síntomas es con la actividad física, porque al dormir está en reposo, el paciente baja su metabolismo y tiene mucho menos actividad. ¿Cómo hacen los neumonólogos para detectar que una persona tiene EPOC? Además de las manifestaciones de los síntomas que los pacientes les van a decir. Claro, además de los factores de riesgo, primero el factor de riesgo, los síntomas, y el diagnóstico lo hacemos con una prueba, que es una prueba muy sencilla, fácil de hacer, que es la espirometría. La espirometría es una prueba que mide, toma aire profundo y mide cuánto aire estás botando en el primer segundo, porque debes botar aire durante
6 segundos, 7 segundos. Pero en el primer segundo debe salir una cantidad de aire. Es como que estemos en una habitación y hay 100 personas. Tenemos una puerta abierta y le decimos a todos, salgan lo más rápido que puedan. En ese primer segundo hay un contador y el contador dice deben salir 80 personas. Si cerramos esa puerta, por supuesto que en un segundo van a salir menos personas. Salen menos personas y se queda más en el pulmón, tal cual. Entonces, el aire que botamos a un mayor esfuerzo, en el primer segundo de todo ese tiempo, pues eso nos habla del grado de atrapamiento aéreo y digamos que de una parte de la severidad de la enfermedad. Entonces es un estudio totalmente sencillo, tenemos el equipo, el aparatico que se utiliza para hacer el estudio aquí en Venezuela. ¿Cómo está ese procedimiento? Bueno, acá? sí se hace en muchos sitios, hay muchos sitios, laboratorios de función pulmonar que lo tienen, los hospitales cuentan con ello y muchos neumonólogos lo tienen en su consultorio. O sea, es una herramienta tan beneficiosa y que predice mucho, inclusive mucho más que un electrocardiograma, como el que tienen los cardiólogos en su consulta. ¿Conoce de algún avance de la ciencia, de la medicina que se encuentre, de repente no acá en Venezuela, pero sí en otra parte del mundo para detectar mucho más rápido o para el tratamiento del EPOC? Bueno, los avances están muy similares. Ahorita con la globalización, pues los médicos estamos al tanto porque tenemos el internet, tenemos afiliación a diferentes sociedades y lo que se hace es las pruebas, la espirometría, hay unas pruebas específicas que te dan muchos otros factores de riesgo para el paciente. Pero lo básico es la espirometría aquí y en todas partes. Esa es una prueba que deberíamos hacerla siempre. ¿Cómo es el tratamiento para esta enfermedad? Bueno, el tratamiento, la piedra angular en el tratamiento del EPOC es el uso de broncodilatadores de acción prolongada. Hay dos tipos de broncodilatadores de acción prolongada, que son uno de los beta-2 agonistas y los anticolinérgicos. Los dos actúan en diferentes sitios en el pulmón y permiten que esa puerta que se va cerrando se abra un poco. Si bien es cierto que la enfermedad no es que se cura totalmente, pues se puede controlar y logramos con esto el alivio de los síntomas del paciente. Esta clase de medicamentos que son los principales, como te dije, la piedra angular, son los que permiten el alivio de los síntomas, evitan las exacerbaciones frecuentes en los pacientes, mejoran la calidad de vida del paciente y mejoran la función pulmonar. Definitivamente es el tratamiento que deben usar estos pacientes. ¿Y cómo se encuentran los broncodilatadores actualmente en nuestro país? Bueno, mira, sin temor de verdad a equivocarme y sin temor a caer en errores, en este momento tenemos un grave déficit de medicamentos de esta categoría para los pacientes con EPOC. Es todos los días, o sea, no es raro que los pacientes te llamen, doctor, no consigo el medicamento, doctor, no hay. Yo todas las mañanas, antes de comenzar la consulta, me meto en diferentes páginas web de cadenas de farmacias para ver qué medicamentos hay y qué le puedo dar a los pacientes en base a lo que los pacientes necesitan. ¿Y hay alternativas? Muy pocas alternativas, porque son dos tipos de medicamentos y no vas a darle un medicamento a un paciente un medicamento cuando en realidad lo que necesita es otro. Hay muchos medicamentos y muchas marcas en el mercado, pero en Venezuela no hay medicamentos y eso es de todos los días. Yo invito a que cualquiera entre a las páginas de las farmacias y coloque el nombre del medicamento que quiera, usado, broncodilatador de acción prolongada, inclusive los de acción corta para los pacientes, y va a ver una página roja, porque todas las farmacias, en verde la existencia, amarillo es que queda poca existencia y rojo que no hay. Hay un pajarito que se llama corocoro, que es un pájaro rojo. Pueden ver esa página que parece un corocoro. Ahí no hay medicamentos. No hay. Te puedo decir que algunos en la mañana entré y hay en Anaco, Hay, pero pocos. Muy pocos. Te puedo nombrar de uno de esos medicamentos, que es el que más se consigue en el país. No voy a nombrar marca comercial porque no es el sentido. Había en Anaco, en San Fernando de Apure, en Nueva Esparta y no recuerdo el otro estado. O sea, en 4 estados en todo el país. Entonces, no hay medicamentos para los pacientes con EPOC. Lo estamos viendo todos los días, todos los médicos hemos tratado de hacer campañas, pero la verdad es que esto no llega más allá de una campaña. No hay medicamentos, y lo digo de verdad con toda la responsabilidad del mundo. Estamos hablando de la EPOC. De la EPOC como un
muy similar, porque medicamentos similares necesitan los pacientes asmáticos que tienen una enfermedad obstructiva pero que se revierte. Esa es la diferencia del asma con el EPOC y que no tiene que ver el asma con el cigarrillo. Los asmáticos también necesitan este tipo de medicamentos. ¿Y qué pasa si una persona con este tipo de patología, en este caso el EPOC o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no recibe el tratamiento con los broncodilatadores? Mira, esto puede llevar al paciente a condiciones muy delicadas e inclusive en casos puede llevar a la muerte. Entonces, esto es una situación muy grave que estamos viviendo en este momento en el país. Agradecemos a la doctora Lérida Padrón por acompañarnos el día de hoy aquí en el estudio y hablarnos sobre el EPOC. Recuerde que debe evitar los factores de riesgo, como evitar el tabaquismo para prevenir estas y otras enfermedades. Nosotros le vamos a recordar nuestras cuentas de Twitter, @salud_gb, para que se pueda comunicar con nosotros, además de seguirnos a través de todas las redes sociales como @globovisión. También puede ver todas las entrevistas a través de www.globovision.com en la sección de salud y a escucharnos a través de Globovisión Radio. Será hasta una próxima oportunidad.